La presente iniciativa está centrada en reconocer que niñas, niños y adolescentes son personas receptoras directas de la violencia y son instrumentalizados para generar daño a la madre, quien recibe la violencia de manera indirecta, pues al reconocer la violencia vicaria como una expresión o modalidad de la violencia familiar en un contexto de violencia de género y no como un tipo de violencia independiente de la familiar y de tipo penal distinto, que busca evitar fragmentar los esfuerzos para adaptar las categorías existentes a los requisitos del análisis de la perspectiva de género y enfoque diferenciado de la niñez, entre otros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos prevé que de esta iniciativa evidencia las víctimas principales y directas de la llamada violencia vicaria. Son niñas, niños y adolescentes quienes son instrumentados en un contexto de violencia de género hacia las mujeres en el ámbito familiar. Son privados de la relación con la madre y son receptores de conductas que dañan su desarrollo integral. Lo anterior, sin hacer de lado que dicha instrumentalización se puede hacer a través de las personas adultas mayores, personas en situación de dependencia y personas con vínculo efectivo. Tipificar el delito de la violencia vicaria en el contexto de niñas, niños y adolescentes permite proteger a las niñas o hijos y a la madre, tanto a nivel de prevención como de erradicación y sanción. Las sanciones para el agresor pueden ir desde limitaciones en el ejercicio de la custodia o la convivencia con los hijos, limitaciones en los derechos civiles, políticos e incluso la pérdida de la libertad, dependiendo del grado de violencia en cada caso. Con la iniciativa presentada se busca hacer más efectivos los instrumentos legales que no solo sirvan para sancionar las conductas, sino también para identificarlas y en lo posible prevenirlas, con la finalidad de avanzar la erradicación de las personas adultas mayores, personas en situación de dependencia, personas con vínculos efectivos, pues la llamada violencia vicaria se produce en la medida en que no existen mecanismos para garantizar la puesta en marcha de las obligaciones del Estado con respecto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, de la aplicación de las metodologías de género e infancia ampliamente desarrolladas. La presente iniciativa también contribuye a garantizar el principio de interés superior de la niñez y convoca a las instituciones públicas a asumir el compromiso social de romper los paradigmas bajo los que se han regido, particularmente aquellos relacionados con la obligación de aportar los elementos de prueba para la restitución de los derechos de las víctimas, dificultad que implica acreditar en las relaciones de poder como hecho generador de violencia, por lo que es de observar que la presunción de víctima y la reservación de la carga de la prueba en materia familiar, cuando hay violencia de género e intersección de víctimas perteneciente a grupos de atención prioritarias, es fundamental para contribuir y eliminar esta sobrecarga hacia quien es violentada, pues así las autoridades estarán en condiciones de procurar y administrar justicia adecuada con un enfoque de derechos humanos. La presente iniciativa aspira al reconocimiento de la llamada violencia vicaria para evitar que niñas, niños y adolescentes sean utilizados como instrumentos o sustitutos para hacer daño a las madres por parte del agresor, así como reconocer los derechos de la mujer en una vida libre de violencia, discriminación y acceso a la justicia. Además, los poderes ejecutivo y legislativo cumplen con su obligación de emitir y expedir políticas públicas, leyes y reglamentos con perspectiva de género, detectando y eliminando las barreras y obstáculos de discriminación hacia las personas en razón de género y al momento de denunciar. 4. En sesión ordinaria celebrada el 17 de noviembre de 2022, por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva, se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la propuesta legislativa presentada por el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, que se cumplimentó en el oficio de mérito signado por el titular de la Secretaría Parlamentaria que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, que se destaca la intención de reformar el artículo 168 bis y 169 ter del Código Sustantivo Civil del Estado, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, radicándose el expediente parlamentario número 64-243/2022, para motivar la iniciativa planteada por el legislador enfocada a reformar el Código Sustantivo Civil del Estado. Esencialmente expone lo siguiente:
Las niñas y niños y adolescentes, por su condición y características, deben ser considerados una prioridad en la protección y cuidados que se le deben otorgar tanto por los padres como por la familia, la sociedad y el Estado. Por lo tanto, existen instrumentos jurídicos en el ámbito internacional, así como en el nacional, que tienen como objetivo reconocer y proteger mediante todos los medios posibles sus derechos, ya que constituyen la base de la estructura jurídica y social que pretenden sostener tales derechos. Desgraciadamente, el maltrato, el abuso físico y el abandono constituyen en la actualidad los principales problemas de los menores en la sociedad, ya que se manifiestan en todos los estratos económicos y en todos los sectores sociales mediante la ejecución de actos diversos de violencia que presentan de forma reiterada y que se ejecutan en primer término en el seno de la familia y en segundo término por otras personas que lo tienen a su cargo. Es importante que todo adulto y los mismos menores reconozcan la obligación que tienen de respetar la vida de los niños y niñas, así como comprender que el adulto debe procurar al máximo que estos reciban la protección y el cuidado que sus condiciones de vulnerabilidad exige. Todo esto con el fin de que puedan crecer y desarrollarse sanamente en un ambiente oportuno, ya que el presente de nuestros niños es el futuro de nuestra sociedad y de las relaciones que se dan en el entorno de ella. Las niñas y los niños, así como los adolescentes, son titulares de diversos derechos. Entre ellos deben recibir cuidados y educación, así como vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo integral, físico, mental, espiritual, ético, cultural y social. Por tal motivo, es que en el Estado es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, así como otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven en el cumplimiento de sus derechos. Las niñas y niños y adolescentes, por la etapa del ciclo vital en la que se encuentran, requieren una adecuada protección jurídica, de forma que se garantice la atención de sus necesidades, el pleno desarrollo de su personalidad y su integración social. Esta función de protección que llevan a cabo los poderes públicos toman un importante papel en el caso del desamparo, maltrato infantil o abandono. Todo lo anterior con el fin de prevenir y evitar situaciones de exclusión social en la infancia. Los avances de nuestro país y Estado en materia legal deben traducirse en hechos construyendo los cimientos de una sociedad que proteja a la niñez mexicana con apego a sus derechos, lo que requiere que haya trato libre de violencia por parte de todos los adultos que tienen contacto con la niñez y sobre todo con quienes son padres o cuidadores. De la misma forma, hay que recalcar que se debe proteger y valorar por la escuela y sociedad en general. Estos indiscutiblemente deberá traducirse en un mejor desarrollo infantil. Derivado de lo anterior, es de gran importancia legislar en pro de la niñez, porque esto constituye una contribución a la reconstrucción del tejido social, debido a que las nuevas generaciones de niñas, niños y adolescentes exigen cada vez mejores respuestas acerca de su entorno y de la diversidad y de las diversas necesidades que se le presentan. Con los antecedentes descritos, esta comisión dictaminadora procede a emitir los siguientes considerandos. Primero, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, las resoluciones que emite este Poder Soberano Local encuentran su fundamento normativo en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, cuya disposición legal en su fracción segunda define al decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refiere a un caso particular relativo y en determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Tercero, el Reglamento Interior del Congreso del Estado prevé atribuciones genéricas a las comisiones ordinarias, entre las que se destacan recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. De esta manera, la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos se encuentra establecida en los artículos 57, fracción tercera, cuarta del ordenamiento reglamentario invocado, el cual establece que le corresponde reconocer de las iniciativas de expedición, reformas, adiciones y derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentos derivados de la Constitución, asimismo de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones de la legislación administrativa, civil y penal. Con los preceptos descritos con anterioridad,
Es de concluirse que este Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, por conducto de su Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, es competente para analizar y estudiar asuntos que se plantean en materia del presente dictamen. Cuarto, con base en la razón anterior, la Comisión Dictaminadora procedió al estudio y análisis de las iniciativas que nos ocupan, determinando su viabilidad jurídica y su procedencia, pues advierten que la intención fundamental de sus autores consiste en armonizar el sistema normativo familiar para garantizar la protección y efectividad de los derechos humanos y no discriminación en el Estado de Tlaxcala, además de prevenir, atender y erradicar la violencia familiar y de género, establecer las conductas antijurídicas y tipificarlas dentro del catálogo penal estatal, configurando penas ejemplares para quienes incurran en violencia vicaria, para lograr que las mujeres tlaxcaltecas vivan en una vida libre de violencia. De igual forma, y no menos importante, se pretende legislar privilegiando el interés superior de la niñez, pues este grupo vulnerable comúnmente son receptores directos de la violencia, utilizados como medio de generar perjuicio entre los progenitores en conflicto, reconociendo e incorporando esta conducta como una modalidad de violencia vicaria, diferenciándola como tipo penal distinto. Esta comisión dictaminadora concuerda con las normativas de las y los iniciadores, por lo que analíticamente se pronuncia al respecto de la violencia familiar y de género, considerándola como un factor de riesgo para el surgimiento de nuevos tipos de violencia, entre estas la violencia vicaria, la cual se puede conceptualizar de una forma de violencia de género mediante la cual hijas o hijos son utilizados para provocar dolor a las madres de estos, evidenciando de forma de violencia de género. Comúnmente la violencia vicaria puede manifestarse a través de acciones siguientes. Inciso A, amenazas por parte de uno de los progenitores hacia el otro con la finalidad de crear temor, de sustracción de sus hijos o hijas, arrebatándole la guardia, cuidado e incluso apartándolos de la convivencia maternal. Inciso B, humillación hacia la mujer en presencia de los hijos, insultándola o difamándola. Inciso C, intimidación de cumplimiento de las obligaciones alimentarias, de seguridad social y general de todas aquellas propias de la patria potestad. Inciso D, inculcar en los hijos una figura negativa respecto de su progenitora para lograr una falsa idea y rechazo. Esta forma de violencia es absolutamente dolorosa, pues quien la ejerce tiene dominio funcional del impacto de la acción provocada en la víctima, logrando controlarla e incluso dominarla a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza o puesta en peligro de las hijas o hijos. Comúnmente las víctimas directas de estas conductas son las mujeres madres e indirectamente lo son las hijas e hijos. Entre los instrumentos internacionales que contribuyen a garantizar los derechos de las mujeres se encuentra la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, mediante la cual se consagra la obligación de los estados parte de proteger y promover los derechos humanos. Particularmente, en este instrumento se reconoce de manera expresa el concepto de violencia contra la mujer, reconociendo además de que ésta impide el logro de objetivos de igualdad y desarrollo y lo disfrute de otros derechos humanos. De esta declaratoria se conoce que en toda la sociedad las mujeres están sujetas a los malos tratos de índole física, sexual y psicológica, sin distinción en cuanto a un nivel de ingresos, clase y cultura. En suma, este instrumento proporciona un concepto de violencia contra la mujer, definiéndola como todo acto de violencia basado en el género que se tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas o coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada, y tiene tres tipos: física, sexual y psicológica. Golpes, abuso sexual de niñas en el hogar, violencia relacionada con el dote, la violación por el marido, la mutilación genética y otras prácticas que atentan contra la mujer. Estas manifestaciones de violencia pueden ser infringidas en el ámbito particular o bien a nivel de la comunidad. La Carta de las Naciones Unidas le garantiza igualdad de derechos tanto a las mujeres como a hombres y contribuye al mismo tiempo el atenuar discriminación por razones de género. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer obliga a México como Estado parte de tomar medidas apropiadas
incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el fin de garantizar el ejercicio y goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres, además de la interiorización del bien jurídicamente tutelado, pues solo de esta manera la norma penal podrá alcanzar el rol preventivo. Aunado en la anterior, la Recomendación General número 19, relativa a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, reconoce la violencia contra la mujer como una forma de menoscabo en el goce de sus derechos y libertades, como derecho a la vida, derecho a la familia, el derecho a la salud mental, a la seguridad personal. Es así como en su párrafo número 24 ha recomendado que los estados parte velen para que las leyes contra la violencia protejan de manera adecuada con todas las mujeres y respetando su integridad y dignidad. Además, les obliga a tomar medidas para resolver el problema de la violencia en la familia, yendo desde sanciones penales, servicios de instancia, asesoramiento y programas de rehabilitación para garantizar que las víctimas de violencia en la familia logren su salvaguarda. Asimismo, la Recomendación General número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer actualiza la Recomendación número 19 y en su párrafo 14 reconoce que la violencia contra las mujeres puede darse en cualquier momento del ciclo de sus vidas. La manifestación de la violencia puede darse en distintas maneras, causando daño y sufrimiento psicológico, físico, económico, sexual e incluso provocar la muerte por razón de género. Esta recomendación obliga a implementar acciones en materia legislativa para prevenir y proteger a las mujeres, las cuales deben ir desde protección a la seguridad de las mujeres, evaluación inmediata de riesgos, emisiones de órdenes de protección, seguridad o alojamiento. Ahora bien, por cuanto hace a los derechos de la infancia, contribuye a la presentación dictamen la Convención sobre los Derechos de Niños, la cual obliga a asegurar a cada niño sujeto a la jurisdicción de los diversos estados parte del respeto de sus derechos, además de tomar todas las medidas que garantizan que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causas de las creencias de sus padres, tutores o familias. En suma, estas instituciones internacionales obligan a que las decisiones tomadas en las instituciones públicas o privadas, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos consideren de forma primordial el interés superior del niño. Además, le asegura al niño la protección y el cuidado necesario para el bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres o tutores. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a todas las autoridades a reconocer, garantizar y proteger no solo los derechos humanos que garantiza, sino que en todos deben contemplarse en los contenidos en leyes y tratados internacionales, la jurisprudencia convencional y la nacional. Por su parte, la Ley General de Acceso a las Mujeres en una Vida Libre de Violencia, en su artículo 19, obliga a los 3 órdenes de gobierno a asegurar en el ejercicio de las funciones el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En relación a los derechos de la niña y adolescentes, la Constitución Federal prevé que el Estado vele porque las acciones y actuaciones que se tomen o lleven a cabo por instituciones garanticen el respeto del principio de interés superior al menor. La razón, la anterior, por la que la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes obligan a las autoridades a realizar acciones que garanticen la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo que se deben tomar medidas con enfoque integral, transversal y de perspectiva de derechos humanos al diseñar e instrumentar políticas y programas de gobierno, en todo esto atendiendo los principios de interés superior del menor de edad. Es oportuno decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Difusión de Derechos Humanos, el 19 de octubre del 2022, emitió el pronunciamiento DGDDH-076-2022 relacionado con la violencia vicaria, el cual consistió en un llamado respetuoso al entonces ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en la discusión por la eliminación de la llamada violencia vicaria, se escucharan las voces de todas y todos, privilegiando de manera particular el superior interés de las niñas y niños y adolescentes. Ocupándonos de nuestro sistema normativo estatal, la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala dispone que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar y proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Esta obligación
depositada en las autoridades ha generado que la ciencia jurídica acuñe conceptos definidos que atiendan a las necesidades colectivas de los derechos familiar, que han surgido terminologías relacionadas con la violencia familiar. Asimismo, deben ser incorporados con nuestra ley sustancial civil, llámese el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, razón por la cual las iniciativas que se estudian resultan acertadas, relevantes y propicias para positivar la violencia vicaria como una modalidad de violencia familiar. Se debe decir que el artículo cuarto bis de la disposición legal citado dispone que las controversias jurisdiccionales donde se advierte una situación de violencia discriminacional o vulnerabilidad por razones de género, los tribunales del Estado garantizan el acceso a la justicia en términos equitativos, considerando las circunstancias particulares del asunto. En el mismo orden de ideas, atendiendo que la violencia vicaria es una manifestación que se da en el ambiente familiar, ampliamente también los estados en el artículo 26 del Código Civil Local, el cual se refiere a que todos los negocios judiciales relativos a la familia, matrimonio, nulidad de divorcio, filiación, patria potestad, tutela, curatela, ausencia o nulidad de actas del Estado Civil, patrimonio familiar y sucesión deberán ser oídos por el Ministerio Público, además de que en caso de que haya mediado violencia familiar hacia algún miembro de la familia o juez, el Ministerio Público solicitará la intervención de la institución pública que proporcione tratamiento integral a las víctimas. De lo anterior, se colige que nuestra norma civil familiar contempla de manera enunciativa y ya referida obligación del Estado para prevenir, combatir y erradicar la violencia familiar y de género. No obstante, es impedente establecer que la legislación las prerrogativas necesarias que permitan un mayor acceso a la justicia y se sancione a quienes abusivamente pretenden imponer superioridad en razón de género. Quinto, que previo al análisis específico de la procedencia o no de las iniciativas planteadas, cuya materia es la relativa a la violencia familiar y de género en los códigos civil y penal en el Estado, es menester señalar que la propuesta legislativa presentada por la maestra Jacqueline Ordóñez Prats de Fer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, tal como le describe en el resultado número 3 del presente dictamen, plantea la iniciativa de derecho por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de diversas leyes del Estado de Tlaxcala, todos en materia de violencia vicaria, y entre las que para efectos de dictaminación de las diversas iniciativas de los otros legisladores en materia de estudio y análisis, sobresale el planteamiento de reformar y adicionar diversas disposiciones con el Código Penal y Civil de la entidad. Por lo que la comisión dictaminadora no encuentra obstáculo de abocarse al análisis de un fragmento de la iniciativa en comento, no obstante, que fue turnada para trabajos de Comisiones Unidas en la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando que se trata de iniciativas de reforma respecto a los ordenamientos legales, de las cuales es complemento respecto a los ordenamientos legales, de los cuales es competente ordinariamente, conforme a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, aunado a que de no analizar tal iniciativa, esa porción de la propuesta podría quedarse sin materia en ese expediente parlamentario y en tanto si la dictaminación respectiva o dictaminarse en un sentido opuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos se reserva unido con la otra comisión ordinaria del trabajo legislativo, de acuerdo con el turno existente, el pronunciamiento con respecto a las propuestas de reforma y adicionar a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala planteada y dado en cada momento complementar cabalmente las instrucciones de la mesa directiva. En el mismo sentido, es válido el razonamiento anterior respecto a la iniciativa señalada en el instrumento número 4 del presente dictamen relativo a la propuesta legislativa presentada por el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, encausada a adicionar diversas disposiciones al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de la Ley de los Derechos Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, que fue turnada para trabajar en Comisiones Unidas con la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Código Civil. Es de sostener que la comisión que dictamina es competente ordinaria para conocer
esta conforme a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, así como la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, se reserva unido con la otra comisión ordinaria el trabajo legislativo de acuerdo con el turno existente, el pronunciamiento con respecto a la propuesta de reforma y adicional a de los derechos niñas y niños y adolescentes del Estado de Tlaxcala, formulada para colegislar referido y en dado momento cumplir cabalmente las instrucciones de la mesa directiva. Sexto, ahora bien, la comisión dictaminadora estima necesaria hacer el pronunciamiento específico sobre la propuesta de reformas y adiciones al Código Civil del Estado de Tlaxcala en los términos siguientes, con relación a la adición del párrafo quinto del artículo 113 propuesta por la maestra Jacqueline Ordóñez Bras de Fer, en su carácter de comisión dictaminadora, considera procedente con reservas de la redacción, la adición del párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 130 relativa a emitir medidas cautelares para la protección de víctimas de violencia. Debe decirse que se comparte debidamente puntualizando los términos de violencia familiar y violencia vicaria. En este ordenamiento, el análisis respecto a las propuestas legislativas formuladas por la diputada Diana Torrejón Rodríguez, se puede establecer que las propuestas de reforma del artículo 168 bis procedente, puesto que resulta necesario corregir el término tramitación por el de tratamiento, puesto que la denominación de la disposición normativa de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala. Continuando con las observaciones de estudio, en esta comisión considera que no es viable reformar la propuesta del mismo artículo 168 bis, consistente en la incorporación del texto. Los jueces de la materia garantizan ese derecho y serán auxiliados para la asistencia y protección de quienes son víctimas de violencia familiar por las instituciones públicas de acuerdo con la disposición a la ley y garantice el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Tlaxcala, toda vez que la protección garantiza en la Ley de Prevención y Asistencia de Tratamiento de la Violencia en el Estado de Tlaxcala, incluyendo dentro de la esfera de competencia a las mujeres, es decir, ordenamientos por el lado de que la ley garantiza a las mujeres una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala. Por otro lado, la Ley para la Prevención y Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala, ambas hacen referencia a las mismas situaciones públicas y la protección ofrecidas a la Ley para la Prevención y Asistencia de Tratamiento de la Violencia Familiar. En lo del Estado de Tlaxcala es más amplia, por tanto, existirá un triple regularización del mismo tema. Asimismo, y con relación a la propuesta del mismo artículo 168 bis, consistente a la incorporación de la frase, en particular niñas, niños y adolescentes, propuesta por el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, esta comisión se pronuncia por la no viabilidad, ya que se debe entenderse que las niñas, niños y adolescentes son conceptos relacionados con etapas de la vida, por lo que su precisión no tiene mayor impacto en relación con el parentesco. Ahora bien, con relación a la reforma que implica incorporar la frase psicológica y emocional, también resulta no viable, puesto que, de acuerdo con las definiciones proporcionadas por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el adjetivo psíquico se refiere a aquello que pertenece o relativo a la mente y las funciones psicológicas, mientras que el adjetivo psicológico se refiere a lo perteneciente o relativo a la psique. Es decir, nos encontramos aparentemente ante el uso de sinónimos, mientras que por cuanto hace al uso del término emocional, se debe decir que el adjetivo se refiere a aquello que pertenece a la emoción. Es entonces que sugiere la inquietud de saber en dónde provienen las emociones que se proponen hacerle respetar al individuo, por lo que de acuerdo a los diversos estudios científicos provienen del cerebro, particularmente del sistema límbico, es decir, son parte del aspecto psicológico, de manera que resulta ocioso reformar el artículo en comento. En términos de la reforma propuesta en el artículo del párrafo segundo del artículo 168 ter del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, plantea la legisladora Diana Torrejón Rodríguez que implica modificaciones a cualquier tipo de todo. La reforma consiste en la integración de las siguientes porciones, independientemente de que pueda producir o no lesiones en forma ascendente o descendente o en línea colateral hasta el cuarto grado, dentro o fuera del domicilio familiar, habite o no en la misma casa, cuyo agresor tenga o haya tenido relación
de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, y mantengan o hayan tenido una relación de hecho. Y finalmente, la adición de 10 párrafos al artículo debe decirse lo siguiente. Presidente, pido apoyo para lectura.